Asambleísta Luis Fernando Torres tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Señores legisladores, el proyecto que estamos discutiendo es indudablemente un proyecto que, al reformar varias de las disposiciones de la ley notarial, va a mejorar transacciones y, sobre todo, aclarar trámites que tienen que ver, entre otros, con la sociedad de bienes, la unión de hechos, certificaciones, inclusive que tienen que ver con la forma como se hace saber por parte del arrendador al inquilino la necesidad de un desahucio. Yo firmé el informe con algunas salvedades y esta tarde quiero hacer algunas observaciones que espero el doctor Mauro Andino las acoja, porque si no se aceptan las observaciones que voy a hacer, especialmente en materia documentaria, la primera reforma, va a resultar que procesos que ahora son simples ya no podrán realizarse ante los notarios. En concreto, yo quisiera que se retomara la propuesta inicial que hizo la comisión para el caso en el que un usuario acude a la notaría para que el notario simplemente dé fe de la existencia, digamos, de un correo electrónico, no que dé fe de la exactitud, de la autenticidad, sino de fe que ese correo existe bajo el procedimiento que ahora se utiliza para conseguir esa certificación notarial. Y voy a dar un ejemplo. En el ámbito judicial se notifican las providencias mediante boleta dejada en la casilla y también se notifica en el correo electrónico señalado por el abogado. ¿Qué ocurre normalmente en el ámbito judicial? Que los jueces sostienen que la providencia se notificó el día jueves mediante boleta dejada en la casilla. Sin embargo, el correo electrónico recién aparece el día siguiente. Y como los jueces sostienen que se notificó el jueves y ha pasado el tiempo, muchas veces le niegan al usuario el derecho a que pueda apelar de la providencia o interponer algún recurso horizontal o algún otro vertical. ¿Qué se hace en esos casos? El profesional del derecho tiene que ir donde un notario, el notario baja la información del correo, se verifica la fecha y el notario dice: este correo electrónico fue enviado desde el Consejo de la Judicatura al correo electrónico del abogado tal día en tal fecha. Y con ello tiene el abogado que ir al Consejo de la Judicatura para señalar que se han equivocado los jueces, que la notificación no fue el jueves, sino el día viernes, mediante el correo electrónico enviado. Tal como está la propuesta, con la modificación sugerida por la especialista que llegó a la comisión, resulta que esta operación, que ahora es muy sencilla, simplemente no se podrá realizar, porque el notario no podrá dar fe de documentos en los que no exista la firma electrónica. Yo me pregunto, ¿por qué razón vamos prácticamente a hacer extremadamente difícil el que el juez dé fe de aquello que ahora da con un simple trámite? El ejemplo que yo he puesto es el del abogado y las notificaciones judiciales, pero también hay otros casos en que una persona necesita que el juez dé fe no de la autenticidad, no de la exactitud, sino de la existencia de tal o cual información que se encuentra básicamente, en algunos casos en redes sociales y en otros casos, como he explicado, a través de un correo electrónico. Es verdad que una cosa es la prueba documental electrónica y otra es el simple documento. Para tener la prueba sí se debe seguir un procedimiento especial sujeto a la ley del comercio electrónico, pero para que el notario simplemente dé fe de la existencia de tal o cual información, no se debería requerir aquello que se está incorporando en las observaciones. En resumen, lo que propusieron los notarios inicialmente era lo correcto. Lo que propuso la Comisión de Justicia para el primer debate era lo correcto. El problema está en este segundo debate, con el cambio que se ha hecho, que dificultaría completamente
que los notarios puedan dar fe, no de la autenticidad, no de la exactitud, pero sí de la existencia de tal o cual información que llega a través de un correo electrónico. Esta es entonces una primera observación. En lo demás, me parece importante que quede claro, especialmente en lo relacionado con la inscripción de contratos de arrendamiento para vivienda, que solamente tiene la obligación el arrendador de inscribir el contrato en la notaría. No tiene la obligación de inscribir en el registro de arrendamientos de los municipios. Y quiero comentarles a ustedes la experiencia práctica que existe en este momento en el Ecuador. En algunos cantones, los municipios no exigen la inscripción del contrato de arrendamiento. En esos cantones es suficiente que la inscripción se haya hecho en la notaría. Con la inscripción en la notaría ya puede demandar el arrendador el desahucio. Pero hay otros cantones del país que están exigiendo que la inscripción también se haga en el registro de arrendamientos del municipio. ¿Ello qué significa? Que el arrendador tiene que sufragar dos pagos. Tiene que pagar al notario, así sea una tarifa baja, y en otros casos tiene que pagar en el municipio. Y muchos municipios cuentan el tiempo y cobran multas por inscripción retrasada de contratos de arrendamiento para vivienda. Debería entonces quedar suficientemente aclarado en este proceso de reforma que solamente existe la obligación de inscribir, para el que quiera demandar, por supuesto, en la notaría, que no necesita inscribir también en el registro de arrendamientos del municipio. Y como consta en el informe, en la comisión yo pedí, y fue acogido por parte de su presidente y los demás miembros, que la tarifa que cobren los notarios por inscripción de contratos de arrendamiento sea una tarifa única y la más baja, que no cobren en función del monto del arrendamiento. Si alguien arrienda en $400, una tarifa. Si alguien arrienda en $800, otra tarifa, y así sucesivamente. Una tarifa, la más baja, porque el notario al final hace lo mismo. Registra, archiva y punto. Y a propósito de las tarifas notariales, que no es el momento de discutir, pero ya tratamos algo en la comisión, sí es importante que desde el Consejo de la Judicatura nos expliquen por qué han subido tanto las tarifas notariales. Lo que los notarios cobran queda en la notaría una parte, la otra parte va al Consejo de la Judicatura. Y en los últimos 2 años, los costos que tiene que pagar el ciudadano en las notarías es demasiado alto para el servicio que se necesita en tal o cual circunstancia de la notaría. Comencemos entonces poniendo este tema de las tarifas suficientemente claro, al menos con la tarifa que tendrán que cobrar para el registro de contratos de arrendamiento para vivienda. Tiene que quedar también suficientemente explicado que la obligación de inscribir el contrato es solamente para el caso de vivienda. Para otro tipo de contratos de orden comercial no existe esa obligación. Sin embargo, a nivel judicial ha existido también una gran divergencia sobre el hecho de si se aplica o no la ley de inquilinato también para el contrato comercial, sabiendo que en esos casos solamente deben aplicarse las normas del Código Civil. Inclusive, para contratos comerciales de arrendamiento, los municipios no tienen competencia alguna para fijar los valores o los cánones de arrendamiento. Sin embargo, en medio de tantas confusiones, abusan funcionarios municipales, básicamente que se encuentran dirigiendo estas oficinas de arrendamiento, y al final jueces que sucumben a este tipo de visiones, al final no dan trámite expedito a pedidos que hacen arrendadores en el ámbito comercial. Pero no es este el problema es otro, y es el que he señalado, para que el usuario no haga un doble pago, y sobre todo para que el usuario, si quiere inscribir el contrato en la notaría, lo haga. Esa inscripción no tiene que ser obligatoria, y que lo haga para poder demandar el desahucio respectivo. Por lo demás, las reformas están bien elaboradas. El hecho de que se pueda
terminar o levantar el usufructo y además del derecho de uso o habitación bajo las condiciones que señala la reforma es acertado, al igual que facilitar la terminación de la unión de hecho y la disolución de la sociedad conyugal, entre otras reformas que trae el proyecto presentado por la Comisión. Muchas gracias.